buen día, bienvenidos a nuestro segundo panel de este foro. El panel se titula Cooperación Internacional y Alianzas en la lucha contra el contrabando y la piratería. Y ahora agradezco que estén conmigo estos expertos que nos van a plantear y nos van a ayudar a entender esto más allá de las fronteras, pidiendo de alguna manera un panorama actual, o sea, cómo está el tema de contrabando y piratería a nivel regional. ¿Han visto algún cambio o algunos ajustes en términos del panorama actual por la pandemia? ¿Y qué planes tienen entonces para poder continuar con el combate a este tipo de delitos? En efecto, en el marco de esta pandemia, pues el tema del contrabando y la defraudación han estado presentes, no solo en Guatemala, sino que a nivel regional, de acuerdo a la información que tenemos, hemos intercambiado con varias aduanas, donde precisamente muchos de los insumos que están siendo necesarios para atender esta crisis han sido objeto también de piratería, de falsificación de estas mercancías, de la subvaluación de la mercancía, así que es un tema que gracias al intercambio de información pues hemos logrado identificar cómo es que se está trabajando, por ejemplo con CBP de Estados Unidos hemos tenido un acercamiento, hemos tenido información de cómo detectar la falsificación de mucha de esta mercancía que se tiene. Por otro lado también esto ha tenido un impacto directo en el tema laboral, en el tema de trabajo, por lo cual también muchos temas de contrabando se han incrementado en los pasos ciegos o cruces vehiculares no controlados, que es un tema que también estamos teniendo los esfuerzos necesarios, muchos tratando de evadir los controles sanitarios que cada uno de los estados ha implementado. Entonces, esto ha generado como las opciones para que mucha gente encuentre esas salidas o esa forma de ingreso de mercancías que nosotros como aduanas propiamente tenemos que detectar. Y esto como a través de la gestión de riesgo, el intercambio de información han sido dos elementos fundamentales en esta crisis. Así que ese es el panorama general que les podría dar. Es un tema que, como les digo, no solo de Guatemala, sino que es un tema que está siendo afectada a la región no solo de Centroamérica, sino que de las Américas y el Caribe. Gracias, Werner. En este caso, Alejo, una pregunta ahora para ti. ¿Cuál es la perspectiva de Crime Stoppers ante el contrabando y la piratería a nivel regional? Un poco bajo este esquema de que pues está moviéndose, sigue más bien manteniéndose, hay un aspecto distinto. ¿Cómo es el contexto actual y cómo funciona la triple frontera para este fenómeno? Desde Crime Stoppers nosotros hemos asumido el problema del contrabando y el problema de la piratería, sobre todo entendiendo que lo que hay atrás de todo esto es la mayor cantidad de los casos de crimen organizado, son estructuras transnacionales del crimen organizado que operan en los diferentes países, con sedes en muchos países diferentes, y que utilizan las estructuras del crimen local muchas veces para la parte logística del contrabando o de la piratería, ya sea para descargar cargas, movilizar cargas, para volver a cargar cargas o para contaminar contenedores, etcétera. Hay toda una inteligencia criminal muy buena que se realiza a través de esta estructura de crimen internacional. Y lo vemos mucho nosotros desde Panamá, donde está nuestra sede nacional, el tema de los puertos, el tema de la zona libre de Colón, el tema del canal de Panamá, este hub logístico que es Panamá para toda Latinoamérica principalmente, de donde acá se recibe mucha mercadería que viene luego a transformarse en contrabando en algunos de los países de la región latinoamericana, o también los temas de piratería o de productos falsificados que usan el hub logístico de Panamá para poder movilizarse después, y hay una gran parte que también queda en el territorio nacional. Pero nuestro abordaje más que nada es de un punto de vista del crimen transnacional, entendiendo que esto genera un cash flow, genera un dinero rápido a estas estructuras criminales que utilizan este dinero para poder financiar otros delitos mucho más grandes a nivel transnacional, como es el terrorismo, como también puede ser los temas de narcotráfico. Recordemos que hay una cadena de diferentes actores que intervienen a nivel transnacional y a nivel local, y muchas veces esta logística está financiada por esto, y lo vemos mucho en el Triángulo Norte, y lo vemos mucho también en la triple frontera
de Sudamérica, donde, como recién decía Werner Ovalle, hay muchos puntos ciegos en las fronteras que son muy difíciles de controlar, extensiones muy grandes entre los países que son difíciles de controlar, pero que de alguna forma se necesita hacerlo porque es por donde más pasa este tipo de ilícito. Son puntos muy complejos y que hacen todo el proceso cada vez más complejo. Martín, en este contexto, y entendiendo que el contrabando y la piratería tiene una relación muy estrecha, justo lo que decía ahora Alejo, con el crimen organizado, el lavado de dinero, ¿cómo afecta esto también al gobierno en Estados Unidos? Bueno, como bien dicen ellos y como acabas de explicar ahorita, el crimen organizado está completamente envuelto en esto, ¿no? Entonces, realmente es un problema que no solamente afecta a Estados Unidos, sino a toda la región, ambos lados del planeta. Al ver las cosas de la manera de que este contrabando, esta piratería, viene en veces por nuestros países centroamericanos que usan ahí como por decir una escalera, un bridge, por decir, hacia los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde afecta a los Estados Unidos, ¿no? Porque muchas veces el pensar es que los países centroamericanos tienen menos seguridad, tienen menos forma de detectar estas cosas. Y entonces es donde entramos a CBP, por ejemplo, donde tenemos varios programas del contenedor seguro, de aduanas. De hecho, ahorita con Honduras estamos participando en un intercambio de información. Información de todos los barcos, de todos los aviones que entran con comercio, para así poder detectar alguna diferencia en mercancía legal e ilegal y hacer un poquito más atención a esas cargas, o si hay algo de seguro, decirles, mire, esto es lo que tenemos de información de nuestros otros socios en diferentes partes del mundo. Entonces, eso del lavado, del lavado de dinero, viene todo junto, ¿no? Porque afecta, por decir, a todos. Si no es que hay algo poquito aquí, poquito allá, pero viene siendo un círculo vicioso que si no lo tenemos juntos, va a terminar afectando no nomás esta región. Eso viene afectando los comercios, viene afectando los gobiernos, y ahí es donde nosotros nos queremos asociar con todos para encontrar una solución plena a esto. Claro. De hecho, me voy a quedar contigo, Martín, y voy a hacerte otra pregunta. ¿Cómo apoya entonces el gobierno de Estados Unidos a la región un poco para atacar este tipo de delitos? Bueno, como te había mencionado antes, CBP y otros de nuestras agencias también en Estados Unidos tienen agregado, cada de los países ahorita tiene por lo menos uno, donde ellos en conjunto hacemos visitas a nuestros socios, ya sea como aduanas con el señor Ovalle, aquí en Honduras con el señor Juan José Vides, y varios otros actores, ¿no? Entonces tenemos proyectos, como le había mencionado, del contenedor seguro, hacemos proposiciones de que se unan a las alianzas para comercio seguro, buscamos capacitaciones en que podemos proveerles a ellos la forma de que detecten. También proveemos a veces proyectos donde apoyamos con equipo, como lo que son los no intrusivos, los rayos X, por decir. Entonces, con estas cosas vamos aumentando la capacidad de cada país. Con los proyectos vamos dando un poquito más de visibilidad a lo que pueden hacer dentro de sus leyes, y también en esa forma de las leyes, ahí impartimos educación, ¿no? Atraemos a nuestros expertos para que vean qué es lo que hacen, no solo los Estados Unidos, sino otros países, para los países respectivos aquí en Centroamérica. ¿Qué rol, porque creo que esto es muy importante, qué rol guardan entonces, y ya lo tocamos un poco, las zonas libres en este problema, y de qué manera se podría mejorar este papel que juegan? En el caso de las zonas libres, pues hemos detectado que varios países han tenido una serie de problemas con todo esto de piratería y de contrabando, que creo yo que es fundamental, como mencionaba Martín y Alejos, el intercambio de información que pueda existir entre las diferentes autoridades. Y yo creo que algo que es fundamental
es siempre trabajar en lo que proyecta el acuerdo de facilitación de comercio, donde cada vez aduanas, policía, migración y en el tema de los funcionarios y autoridades de agricultura deben de trabajar de forma coordinada precisamente para tener alertivos para poder trabajar en esa gestión de riesgo que he comentado. Algo que es fundamental es todo el tema de las medidas en frontera. Esto creo que es uno de los elementos que en los esfuerzos de lucha contra el fraude y la piratería es fundamental. Precisamente en Guatemala estamos haciendo un trabajo importante entre las cámaras de comercio americana, AmCham, entre Guatemala, El Salvador y Honduras, precisamente para ir articulando esfuerzos que puedan servir a los tres países y no verlo solo de forma individual. Muchas gracias, Werner, gracias Alejo, Martín, por su tiempo. Gracias a los que nos están viendo. No se vayan, vamos al tercer panel en donde justo vamos a abordar el tema desde el punto de vista de las autoridades. Les comparto de nuevo los hashtags que estamos utilizando: Milenio Foros, contrabando y piratería, hashtag combate al contrabando, hashtag no al contrabando y piratería. No se vayan, ahora regresamos. Como ven, el tema de cooperación es indudablemente importante. También hay que pensar como consumidores, es decir, lo que implica la compra que hacemos. La piratería y el contrabando provocan pérdidas económicas al erario de cerca de 5.800 millones de dólares anuales, que equivalen al 4% del Producto Interno Bruto de la región. Por ese motivo, la cooperación regional debería formar parte de cualquier solución que pretenda resolver el dilema de una forma verdaderamente integral. La intención de este panel es pensar, desde la política pública y la cooperación, en la posibilidad de diseñar una economía ética a favor de las y los mexicanos y a favor del mundo entero. No olviden los hashtags, por favor, para enviar sus comentarios y preguntas. Hashtag Milenio Foros, hashtag contrabando y piratería, hashtag no al contrabando y piratería, y finalmente el hashtag combatiendo el contrabando. El panel de hoy es muy importante y nos acompañan en este caso Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. También Aldo Fragoso Pastrana, director divisional de protección de la propiedad intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Y modera el panel Jesús Hernández, editor en jefe de negocios en Grupo Milenio. Muchas gracias y adelante, por favor, Jesús. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos con nosotros a Aldo Fragoso Pastrana, director divisional de protección a la propiedad intelectual del INPI, y nos acompaña también Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco. Pues muchas gracias por estar con nosotros, y me gustaría iniciar la plática contigo, Aldo, pues para que nos cuentes un poco qué tan grave es el problema de la piratería en México y qué relación existe con el pues desarrollo del mercado local. ¿Existe una relación directa entre el combate a la piratería y el fortalecimiento de la economía interna? Sin duda que sí. En primer lugar, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, don Ricardo. Es un honor compartir el foro con ustedes. Y atendiendo a la pregunta, sí, sin duda es algo que afecta a todos los sectores industriales en nuestro país, afecta a la economía del país. Y es un daño, importante es decir, un daño que no únicamente afecta a los titulares de derechos, que naturalmente son los principales invadidos, los principales perjudicados. También es un momento para decir que genera un daño al resto de la sociedad, ¿no? Un daño directo y un daño indirecto también. Mira, déjame, te platico, a manera de ejemplo, el daño directo que le puede generar la piratería o la invasión de los derechos de propiedad intelectual a una persona pueden ser afectaciones a su salud o a su patrimonio. Hablemos, por ejemplo, un maquillaje, ¿no? Tenemos algunos casos de un maquillaje que está afectando derechos de propiedad intelectual, pues la afectación a la salud que va a generar ponérselo. Ni hablar de algunos tenis para correr en la columna. Y bueno, de cosas de medicamentos o alimentos, pues son cuestiones bastante obvias. En cuanto a su patrimonio, y hablando de las afectaciones directas, pues también podemos hablar
casos de cables de electrodomésticos que de pronto arruinan toda la instalación eléctrica de un hogar, por ejemplo. O bien, la piratería por Internet, todo lo que nos pone en riesgo, ¿no? Ponemos en riesgo, ponemos al alcance de estos delincuentes, de estos infractores, nuestros datos íntimos, nuestros datos financieros, los datos de nuestra familia, que muchas veces los tenemos en nuestras computadoras, ¿no? Esto es por lo que podemos decir de daño directo, pero también es importante hablar de un daño indirecto, una falta de protección a la propiedad intelectual o bien la piratería por sí misma puede generar daños indirectos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, desincentiva la inversión, desincentiva la creación, por consecuencia el emprendimiento, por consecuencia la generación de empleos. Los empleos a su vez generan bienestar. Entonces, visto desde un punto positivo, creemos que un marco robusto de protección a los derechos de propiedad intelectual nos puede dar un círculo virtuoso, que es todo lo opuesto a esto, ¿no? Generar empleos, generar invenciones, incentivar la economía, ¿no? Entonces, a eso es a lo que le tiramos y esa es la labor que tenemos en el instituto principalmente. Bien, Ricardo, sé que en enero se firmaron diversas instituciones, entre ellas Profeco, un acuerdo de combate a la piratería con el INPI. ¿De qué manera se da hoy la interrelación entre autoridades para decidir las acciones a seguir, pues particularmente en el combate contra la piratería? ¿Y qué hace en ese sentido? ¿Cuándo actúa Profeco? Desde hace ya muchos años se ha venido renovando un convenio de colaboración entre el INPI y la Profeco. Ahorita está vigente y funcionando, y nosotros, que tenemos un contacto continuo con los consumidores, recibimos información que cuando la verificamos y constatamos si es de la competencia del INPI, en otras palabras, nos llega un llamado de una denuncia de un consumidor que en tal o cual lugar están vendiendo piratería, nosotros con nuestras facultades de verificación general hacemos una verificación en ese punto de venta, y si constatamos o sospechamos que hay piratería, yo le hablo a Juan Lozano personalmente, le echo un grito, le digo, oye, encontramos esto, y armamos el operativo conjunto. Incluso actualmente estamos preparando 2 en distintas partes de la República Mexicana, que obviamente no daré a conocer, porque si no ya no nos sale el operativo, pero tenemos 2, serán los 2 primeros que hagamos en esta administración, porque hasta este año tuvimos denuncias ciudadanas, denuncias de los consumidores sobre este tema, y cuando constatamos lo pudimos confirmar incluso con presencia del INPI, que son los especialistas, y ahora les vamos a echar la mano junto con la Guardia Nacional, que es muy necesaria también su compañía para este tipo de operativos. Bien, y Ricardo, nada más para tener una medida en esta labor que hacen ustedes de verificación de locales y de cumplimiento de normas, ¿qué tan frecuente es que se encuentren con piratería? ¿Ha aumentado? ¿Se ha extendido el problema? ¿Cómo ven la evolución del problema? Mira, desde la percepción del consumo del lado de Profeco, pues llevamos ya casi 2 años en esta administración, y apenas en este año se dieron los 2 primeros casos y estamos armando operativos ya para fecha muy, muy próxima. 2 en 2 años, pues me parece que no ha subido. Sin embargo, pues ahí sigue. Ahora la nueva normalidad también nos presenta nuevos retos, porque la piratería virtual es más difícil de localizar y de perseguir. Y ahora que sobre todo los trabajos de carácter artístico, vamos a hablar de películas, de videos musicales y canciones, pues
realmente el gran reto que tienen es la versatilidad con la que se mueven en las redes sociales y cómo garantizar que paguen derechos, si no, pues esa industria se muere. Y ahí es en donde se tiene un gran reto. Ahora sí que, por fortuna, el reto no es mío. Nosotros colaboramos y el reto lo tiene el INPI. Ahí estamos para apoyarlos. Nosotros monitoreamos todas las páginas de Internet y monitoreamos redes sociales. Me imagino que el INPI ha de hacer algo similar. Si nosotros vemos algo sospechoso, hasta ahorita no ha habido un caso, lo reportamos con ellos. Pero en realidad los que deben de estar más vigilantes son los titulares de esos derechos. Claro. Ellos son los que realmente deben de estar al tiro. Aquí quizá Jesús, y para el foro, es bien importante, creo hacer de su conocimiento que esto que dice el señor procurador es algo bien relevante. Lejos de la tarea que tiene Profeco y la tarea que tiene el INPI junto con otras autoridades, lejos de encimarse, se complementan, ¿no? Donde una parte no puede intervenir, la otra interviene y estamos en plena comunicación, ¿no? Y en comunicación rápida. Como bien decía el procurador, ellos, por ejemplo, persiguen NOM. Nosotros vamos a perseguir derechos de propiedad intelectual, que es esto que una marca no aproveche el posicionamiento o el goodwill de otra marca para vender sus productos. A su vez, el SAT y la Administración de Aduanas prevén el pago de impuestos, etcétera. Nada más como para ponernos en contexto, con lo que decíamos ahorita en un momento de que por supuesto que es un reto este tema de la intervención en el entorno digital, me gustaría platicarles que, por ejemplo, en el 2019, el instituto realizó un poco más de 4,600 visitas de inspección, tanto en el entorno ya digital como en el entorno físico, como en establecimientos físicos. ¿Qué es esto? Que de lunes a domingo realizamos en promedio 13 visitas a lo largo del país, ¿no? Para revisar de todo, ¿no? Que no se invadan patentes, que no se invadan derechos marcarios, que no se invadan derechos de autor, sobre todo cuando hablo fines de semana, pues es derechos de autor, porque pues ustedes saben que en centros nocturnos, en cines, en teatros, ahora en autocinemas, ¿no? Que fue un tema importante con el tema de la pandemia, en estadios de fútbol, etcétera. Entonces, repito que es incentivar a los titulares de derecho a que activen estos mecanismos para que el instituto pueda intervenir de manera completa. Claro. Y bueno, Ricardo, pues hablando de estos términos de competitividad, a veces nosotros como consumidores no nos damos cuenta de cuál es nuestra acción directa a la hora de consumir productos apócrifos o piratas. ¿De qué manera la gente, podríamos decirle a la gente desde el lado de Profeco, cómo ellos se pueden empoderar a través de consumir mercancías legales y qué tienen que hacer en caso de que se encuentren con mercaderías ilegales? Mira, lo que logras es tener un consumo seguro y un consumo saludable. Porque la única manera de consumir de manera segura y saludable es comprando productos que sean legales. Y si no, la consecuencia puede ser, como se mencionaba hace un momento, si tú compras un cableado eléctrico, apagadores y todo este sistema de manera ilegal, productos que no cumplen con las normas oficiales mexicanas, y que probablemente tampoco cumplen con las marcarias, pues entonces corres el riesgo que se incendie tu casa porque no cumple con esas normas. Una carriola para bebé debe ser una carriola resistente al fuego. Si la compras pirata, lo más probable es que no tenga los químicos que retardan el que ese producto se pueda incendiar. Y estás poniendo en riesgo a tu bebé. Que no te valga sorbete la seguridad y la salud tuya y la de tu familia. Muy bien, ahí ya nada más para cerrar, hace un rato mencionaba un número en el que la gente podría denunciar. ¿Nos podría repetir nuevamente cuál es? Como logramos nosotros hacer valer los derechos es a través de las denuncias anónimas.
que nos presentan por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, a la Profeco, o llamando al teléfono del consumidor, que es 55 68 8722. Este es un tema que hay que seguir abordando porque al final del día la responsabilidad en primera instancia de que México pueda ganar un mejor papel a nivel económico en competitividad y que nosotros estemos protegidos como consumidores es justamente haciendo un consumo responsable y conociendo las normas de propiedad intelectual. Yo agradezco muchísimo su participación y bueno, los invitamos a seguir tanto al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual como a Profeco a través de sus redes.